hermanos, al libro de Segunda de Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Desde el principio de este año hemos tenido la meta, ¿verdad? El lema de este año de más de Jesús, más de Jesús en nuestras vidas, más de Jesús en nuestra iglesia, nuestra juventud, y qué importante es ser más como el Señor. Nunca seremos perfectos sin pecados, pero podemos hacer muchas de las cosas que Jesús hacía en su ministerio terrenal. Y qué bueno es tener el amor de Cristo, la misericordia. Hemos hablado de la misericordia, hemos hablado de el plan, el molde, ¿verdad?, de Dios para que nosotros seamos más como Cristo. Y esta mañana vamos a hablar de otra de las cosas que yo creo que podemos hacer como el Señor Jesús. Ahí en el capítulo 3, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a leer los primeros 5 versículos todos juntos esta mañana. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy especial que había impactado, hermanos, una región entera. Dice la Biblia que cuando ellos recibieron la palabra de Dios de Pablo, dice que la Biblia que no lo recibieron como palabra de hombre, sino que era palabra de Dios. Y eso fue algo que impactó a la iglesia de Tesalónica. Pablo solamente estuvo 2 semanas con esta iglesia, con este grupito de hermanos, pero este grupito de hermanos agarraron un fuego increíble para el Señor y las cosas del Señor que impactaron mucho. Pero así como ellos estaban trabajando para Dios, impactando para Dios, también había persecución, mucho ataque a esta iglesia. Y Pablo, ¿verdad?, les anima a estos hermanos a tener una actitud especial que también Jesús había tenido en su vida terrenal. El Señor Jesucristo, desde que Él empezó su ministerio a la edad de 30 años, hubo oposición, ataques, desprecios, tanta tribulación, hermanos. Y aquí nos muestra algo del Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 3, si lo tienen, vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Lo tienen, hermanos? All right, leamos todos juntos. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en lo que hacéis, lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿verdad? Y al final dice que Dios los encamine, los guíe, vuestros corazones, amén, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hemos hablado un poquito del amor de Cristo en 2 mensajes que hemos dado, ¿verdad? Pero fíjese allá en el capítulo 1, hermanos, ahí en Segunda de Tesalonicenses, yo voy a leer estos versículos. En el versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo, ¿verdad?, está dando ánimo a esta iglesia que estaba siendo paciente en las tribulaciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 5 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, dice, reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el reino con los ángeles de su poder, de su poder. Pablo en estos 4 versículos les habla, ¿verdad? Nosotros estamos contentos, hermanos, que ustedes, ¿verdad?, no dejaron de servir al Señor, han sido atribulados. Ustedes tienen ese testimonio que han perseverado, ¿verdad?, que han perseverado, aunque hayan sido atribulados, dice. Y esas, acá el apóstol Pablo en el versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Qué especial es ver a Dios, hermanos, a través de las edades, cómo Dios era paciente con su pueblo allá en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Dios tuvo paciencia con el mundo allá durante el tiempo de Noé. El pecado del hombre había levantado la ira de Dios, y Dios le dio una oportunidad al hombre de arrepentirse por 120 años. Dios le dice a Noé: hazte un arca, Noé, porque voy a destruir. Pero Dios tuvo paciencia con ellos, hermanos, por 120 años, pero no quisieron arrepentirse. Entonces Dios lo destruyó a toda esa gente. Durante el desierto, hermanos, el pueblo del Señor, cómo murmuraba, cómo se quejaba, cómo atacaban a Moisés, cómo hablaban en contra de Dios. Y Dios, hermanos, era paciente con ellos. Muchas veces no los destruyó. Un día el Señor le dijo a Moisés: hazte un lado, Moisés, ya me cansé de este pueblo, ya los voy a destruir. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de paciencia. Amén. Vez tras vez, hermanos, en el Antiguo Testamento se menciona la paciencia de Dios, pero también en el Nuevo Testamento Pablo dice la paciencia de Cristo, ¿verdad? El Señor tenía una meta de morir por la humanidad, salvar a la humanidad. Pero a pesar de todos los ataques y desprecios y menosprecios, hermanos, y todas las envidias, celos, ¿verdad?, todas las cosas que estaban en contra de él, dice la Biblia que el Señor no paró de ir a la cruz y cumplir la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿Qué le ayudó? Pablo, ¿qué anima a la iglesia aquí en Tesalónica? Anima a la iglesia a tener la paciencia de Cristo. Hermanos, sigan adelante. Yo sé que están sufriendo tribulaciones, yo sé que están batallando, hay aflicciones y hay gente mala que los ataca, pero dice, Pablo dice: yo espero en Dios, que Dios los encamine, que Dios los guíe. ¿A qué, hermanos? A la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por ser un Dios paciente con nosotros. Señor, muchas veces la hemos regado, muchas veces te hemos fallado. Muchas veces hemos, Señor, murmurado, nos hemos quejado, no hemos hecho lo que debemos hacer muchas veces, Señor, pero tú has sido paciente con nosotros y te damos gracias por eso, Señor. Y aquí, mientras Pablo anima a la iglesia de Tesalónica a tener la paciencia de Cristo, Señor, y yo te pido que así como la iglesia de Tesalónica fue animada a tener la paciencia de Cristo, yo te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros como iglesia a tener esa paciencia también de Cristo. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos encamine, nos molde. Aquí hay muchas dificultades en las familias por falta de la paciencia de Cristo. Hay problemas en el trabajo por falta de la paciencia de Cristo. Hay problemas entre padres y hijos por falta de la paciencia de Cristo. Te pido, Señor, esta mañana que moldes esta gran virtud en nuestros corazones y nos des, bendito Dios, esta característica, Señor, que es del cielo, y podamos, Señor, hacer la diferencia como padres y madres e hijos, iglesia, para tu honra y gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la palabra del Señor que nos ayuda a ver cosas especiales ahí del Señor Jesucristo. Y una de ellas dice la Biblia que es la paciencia de Cristo. Este mundo hay tanta guerra, tantos problemas, porque la gente no quiere ser paciente, no quiere calmarse en los problemas de la vida.
Yo creo que el cristiano tiene que llegar a un lugar en su vida donde entiende que siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, oposiciones y calmarse uno, no cobrar mal por mal ni desesperarse uno. La gente que se desespera cometen muchos errores. Esaú se desesperó, perdió su primogenitura, perdió bendiciones del futuro. Moisés se desesperó, le pegó a la roca 2 veces cuando Dios le dijo que le hablara, y perdió la bendición de entrar a la tierra prometida y gozar el futuro. Por eso es importante, jóvenes, esperarse para casarse, esperar para la persona correcta, el joven correcto, la señorita correcta. Vale la pena, ¿verdad? Una de las cosas que no quieres hacer en la vida es casarte equivocadamente y que te saquen de la iglesia y que no seas feliz y espera, ¿verdad? Dios sabe dónde está la cieguita, y Dios sabe dónde está el cieguito también. Amén. Pero la paciencia de Cristo, hay 2 palabras, hermanos, en el Nuevo Testamento, 2 palabras griegas que tienen que ver con la palabra paciencia. La primera palabra es la palabra allí upomone, perdón. La palabra es upomone, y significa permanecer debajo de una carga e ir hacia adelante en la dificultad. Permanecer debajo de una carga e ir hacia adelante en la dificultad. Amén. No hay que dejar que las cargas nos paren, no hay que dejar que las cargas nos hagan ir hacia atrás, no hay que dejar que las cargas nos detengan, sino que dice la Biblia que hay que cargar con la carga e ir hacia adelante. Dice la Biblia que cada uno en Gálatas capítulo 6 tiene que cargar su propia carga. Amén. También el apóstol Pablo nos dice que hay que cargar con las cargas de otros también. Ahí en Gálatas capítulo 6. Pero esa es una palabra interesante, hermanos. Yo creo que se cumplieron las 2 palabras del Nuevo Testamento en la vida del Señor Jesucristo. La otra palabra para la palabra paciencia es macrotumia, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, es la palabra en inglés long suffering. No solamente es word patience, pero the word long suffering en español, en la antigua versión, se usa la palabra longanimidad, ¿verdad? Así como está la palabra larga, eso es lo que significa, ¿verdad? Tener una paciencia larga, aguantar largamente. El significado de esa palabra es ser largamente templado en el temperamento, ¿verdad? No dejar que se te salga que pierdas el temperamento cuando sufres largamente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dijo Job, hermanos? Él maldijo, dice la Biblia, el día en que nació. Sí batalló cuando perdió su negocio, sí batalló cuando perdió sus siervos, sí batalló cuando perdió su salud, sí batalló cuando perdió a sus hijos, pero cuando continuó el dolor en su cuerpo, hermanos, ahí empezó a maldecir el día en que había nacido, ¿verdad? Cuando los enemigos empezaban a atacarlo, algo tienes que haber hecho, Job, ¿verdad? Hay algún pecado escondido ahí en tu corazón, por eso, ¿verdad? No hay problema sin causa, tiene que haber un problema escondido por ahí. Dice la Biblia que Job aborrecía a esos doctores que eran inservibles. Los amigos los llamaba doctores, ¿verdad? Inservibles, que no ayudaban, que no eran de beneficio. Pero es importante, hermanos, en el otro lado, decía Job, aunque él me mate, yo confiaré en él.
¿verdad? Yo sé que Él me está purificando como el oro para salir mejor. Yo sé que algún día yo voy a resucitar. En medio del dolor, en medio de la dificultad, ahí estaba con las promesas de Dios, con la fe en Dios. Sí batallando un poco Job, hermanos, pero seguía confiando en el Señor. Pero esas dos definiciones, hermanos, de estar debajo de una carga e ir hacia adelante en la dificultad. A ninguno de nosotros nos gustan los problemas. A ninguno de nosotros nos gustan las dificultades. A ninguno de nosotros nos gusta que nos maltraten, que nos irriten, que nos, ¿verdad? Nos hagan sufrir a propósito. Pero tenemos que aprender, hermanos, estas dos palabras. Yo creo que el Señor Jesucristo, cuando Él empezó el ministerio, hermanos, empezó ahí con oposición, con dificultad, no teniendo dónde vivir, no teniendo dónde dormir. Imagínense, ahí atacándolo, ¿verdad? Mientras Él hacía milagros, lo criticaban que era Belcebú, el padre de los demonios. Cuando Él hablaba con rameras y las salvaba, este es una, ¿verdad? Allá come con los pecadores y con los publicanos, se sienta a comer, ataques, irritaciones, pero ahí cuando Él era atacado, dice la Biblia, Él mantenía la carga, ¿verdad? Encima, pero iba hacia adelante. Él sí era doloroso, sí era difícil, pero no dejó de ir a la cruz, hermanos. Ahí cuando empezó aquella noche de traición por Judas y le dio aquel beso de traición, ¿verdad? Y empiezan a juzgarlo y empiezan a condenarlo y empiezan a darle latigazos y empiezan a darle bofetadas, dice la Biblia, y empiezan allí a ponerle la corona de espinas y le dan aquella cruz para cargar hacia el Calvario, ¿verdad? Y ahí cuando lo acuestan en esa cruz y le clavan esos clavos en las manos y aquellos clavos en los pies, ¿verdad? Yo creo que el Señor pudiera, dice la Biblia, haber mandado traer 10,000 ángeles. Con un ángel estaba suficiente. Un ángel en el Antiguo Testamento mató a 85,000 personas. Un ángel solo, imagínense 10,000 ángeles. Él pudiera haberse bajado de aquella cruz. Él pudiera haber destruido a todo lo que lo atacaban. Pero Él tenía una meta. Él tenía un deseo, ¿verdad? De morir y salvar a la humanidad. Y cargó y cargó y cargó y no se desesperó. No se dio por vencido. Siguió adelante hasta que cumplió con su carrera, ¿verdad? El apóstol Pablo era lo mismo. Cuando dice Pablo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahí la fe, hermanos, en sí lleva la paciencia, ¿verdad? El cargar hasta el final, ¿verdad? La carga e ir hacia adelante y terminar la causa. Es importante, hermanos, aprender nosotros que Dios tiene ese plan, Dios tiene una carrera. Allá, fíjese conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, ahí cuando Pablo menciona la carrera del creyente, ahí menciona cómo debemos de correr, hermanos, la carrera que está puesta para con nosotros. Amén. Fíjese ahí en el capítulo 12, Pablo dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos rodea, dice la Biblia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Amén. No se salió del sufrimiento, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Amén. No tal favor, tal contradicción. Le daban contra y contra y contra. El cristiano que vive en piedad y quiere cumplir la voluntad de Dios en su vida va a tener contra. Amén. Usted tiene que entender que usted, hermanos, está en una batalla en contra de las tinieblas del diablo.
Y tiene que entender que va a haber contra cuando usted quiere ir hacia adelante. ¿Para qué? Para pararlo, para desanimarlo, para meterlo en depresión. Nadie me aprecia, nadie nota lo que yo doy, lo que yo hago. Nadie, ¿verdad?, me halaga por, ¿verdad?, el trabajo que yo hago para el Señor, para mi familia. Y mucha gente se desespera y pierde la meta, hermanos, pierde la visión, pierde el gozo de la salvación y se va hacia atrás, ¿verdad? Pero qué importante, dice la Biblia, considerar aquel que sufrió. ¿Para qué? Para ser paciente, para terminar su carrera, para que no se salga de la iglesia, para que no deje de ganar almas, para que no deje de diezmar, para que no deje de leer su Biblia, para que no deje de orar. Considerad, ¿verdad?, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta desmayar. Muchos soldados en el ejército del Señor Jesucristo han caído hacia atrás. Aquí había un hombre en nuestra iglesia, un hombre tremendo, ganador de almas, un hombre fiel, donde quiera que fue, dejó un grupito de gentes ahí trabajando, pero en medio de su carrera, ¿verdad?, su mujer se desmayó, perdió la visión, perdió el deseo, perdió el ánimo y él fue abandonado. Pero él siguió ganando almas, él siguió trabajando por el Señor hasta que terminó su vida. Y eso es lo que estoy hablando, hermanos, de tener esa paciencia, esa longanimidad, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que no lo pararon los trancazos, no lo pararon los desprecios, no los pararon, ¿verdad? Vino a hacer un sacrificio, el sacrificio más grande del mundo. Pero nada de todo lo que él pasó lo paró de ir hacia adelante. Esta paciencia, hermanos, es la habilidad de mantener su temperamento templado por mucho tiempo. Amén. Y era lo que Pablo deseaba para la iglesia ahí en Tesalónica. Hermanos, qué feo escuchar de padres que abandonan la iglesia, de madres que se frustran y se enojan, ¿verdad?, y dejan la iglesia. Hay hombres en nuestra iglesia que cuando ellos fueron salvos, sus esposas los abandonaron, pero han seguido adelante en las cosas del Señor. No es fácil vivir para Dios, no es fácil servir a Dios, no es fácil, hermanos, continuar, ¿verdad?, la carrera, ¿verdad?, cuando llega esa clase de oposición. Había un predicador que viajaba en caballo en aquellos tiempos antiguos cuando no había carros. A mí yo estoy hablando que pasando por lluvias, hermanos, tormentas, pasando por fríos y calores, cuando ese hombre llegaba a la casa, había una mujer, ¿verdad?, su esposa, que no quería estar en el ministerio, no quería que su esposo predicara, y siempre que llegaba lo agarraba de los pelos y hasta lo arrastraba muchas veces, pero ese hombre seguía predicando, ese hombre seguía. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aquellos tus peores enemigos, dice, muchas veces van a ser los de tu casa, ¿verdad?, los de tu casa. Pero qué importante es, hermanos, mantener nuestros ojos y considerar al autor de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Una persona con paciencia puede permanecer fielmente, hermanos, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, ¿verdad?, sin murmurar. Sin murmurar. Cuando uno pierde la paciencia, empieza a quejarse, cuando se queda el dolor, cuando se queda la enfermedad, cuando se queda uno, ¿verdad?, empieza a murmurar. Pero qué bueno es poder, hermanos, continuar permaneciendo fieles con esta clase de paciencia, mantenerse con la carga, pero seguir adelante. Mantenerse, Pablo quería que se le quitara el aguijón, pero ¿qué le dijo el Señor 3 veces? No te lo voy a quitar, Pablo, te voy a dar más fuerza, te voy a dar más fuerza. Y Pablo terminó su carrera, amén. Una persona con esta clase de paciencia puede permanecer en calma en vez de cobrar venganza en los problemas de la vida, amén. No es fácil, hermanos,
vivir la vida cristiana con el ataque de tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tus amigos, mucha gente que no ama a Dios, no va a entender tu amor para Dios, tu fidelidad para Dios, pero qué bueno que tú entiendes si tú quieres ser fiel al Señor, y esta clase de paciencia te va a ayudar. Esta es una de las características, hermanos, que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso Pablo le dice a la iglesia, hermanos, yo quiero que Dios los encamine. Dios, el Espíritu Santo, los vaya guiando, ¿verdad? En estos problemas, en estos ataques que ustedes están sufriendo. Yo estoy contento, Pablo dice, que ustedes siguen adelante a pesar de tanta dificultad. Pero el Señor, dice, es el que los va a encaminar. Qué bueno cuando tú agarras a tu hermanito chiquito y yo te llevo, ¿verdad? La gente cuando vas a una tienda te encamina a dónde está, ¿verdad? La cosa que andas buscando o que necesitas, ¿verdad? Y es el Señor, hermanos, el que nos va a ayudar a poder actuar como debemos actuar, con paciencia, cuando llega la oposición, cuando llega la contra, cuando llega, ¿verdad?, el desprecio. Gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos seguir adelante sin pleitos, sin alegatas, sin cobrar venganza. Dios puede, hermanos, moldar esta clase de paciencia en nuestras vidas. Amén. La paciencia de Dios es la que lo detiene muchas veces en destruir a la humanidad. Dice la Biblia que Cristo no ha venido porque Él desea, ¿verdad?, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es eso, hermanos? Es paciencia. Amén. Para todos los pecadores, no importa el tamaño de sus pecados. Jesús quiere que la ramera se arrepiente. Jesús quiere que el borracho se arrepienta. Jesús quiere que el homosexual, la lesbiana se arrepienta. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? Dice la Biblia que no es que el Señor ya se olvidó, pero el Señor es paciente para con todos, dice la Biblia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia del Señor Jesucristo. Y ese es nuestro modelo, hermanos, para nosotros los creyentes, el responder a las irritaciones. Si le molesta a Dios el pecado, si le causa ira, si le causa, ¿verdad?, aflicción en su espíritu. Dice la Biblia muchas veces que el pueblo del Señor irritaba al Señor con sus acciones, irritaba al Señor con sus actitudes, irritaban al Señor con sus quejas, irritaban. Pero asimismo todos los días Dios les daba que comer, Dios les daba que beber. Dios les daba alimento. ¿Para qué? Para que algún día pudieran entrar a la vida eterna, a la tierra prometida, ¿verdad? La paciencia de Jesús, hermanos, es el modelo para los creyentes hoy en día, ¿verdad? En nuestras relaciones y en nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para ser pacientes, para cargar con las debilidades de otros. ¿Cómo somos pacientes, hermanos, con los niños, verdad, que hacen pupú? ¿Cómo somos pacientes con los niños que hacen pipí, verdad, allí y te mojan, verdad? Yo recuerdo la primera experiencia cuando nació nuestro primer hijo, Ricky. Yo ya traía mi saco puesto para ir a la iglesia, ¿verdad? Ya andaba todo perfumado, ya estaba todo shineado, y mi esposa estaba bañando a Ricky en el zinc, ¿verdad? Ahí lo estaba bañando y dice, a ver, dice, agarra a Ricky, dice, ¿verdad? Agárralo y ¿verdad? Yo voy a traer una toalla. Y cuando yo lo agarro y lo levanto, hermanos, ¿qué creen que pasó? ¿Verdad? Pasó lo que pasó. Y tuve que quitarme el saco y, ¿verdad? Yo gritando, apúrate, apúrate, porque ya empezó el problema, ¿verdad? Ahí gritando en la cocina, porque ese muchacho, ¿verdad? A los niños no les importa, hermanos. Es cuando están bebés, ¿verdad? Y así hay muchos cristianos bebés que muchas veces sus sentimientos, ¿verdad?, no le importan, ¿verdad?, hacer cosas. Y hay muchos creyentes nuevos en Cristo, hermanos, que se hacen pipí, y hacen pupú y hacen tantas burradas, hermanos, y decimos, ¿por qué anda así ese hermano? ¿Por qué grita? ¿Por qué maldice? ¿Por qué dice eso? Porque es un bebé.
Y hoy usted tenemos que aprender la paciencia. Amén, la paciencia. El Señor Jesucristo decía, y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel. Generación infiel. ¿A quién le gusta que sean infiel? ¿Tú quieres que tu esposa sea infiel? ¿Tú quieres que tu hijo sea infiel? ¿Que tu esposo sea infiel? ¿Tú quieres que los hermanos te critiquen detrás? No, decía el Señor Jesucristo, dice: oh generación infiel. Y luego dice: y torcida, chueca, tranza, mentirosa, engañosa. A nadie le gusta que lo engañen. A nadie le gusta que sean, ¿verdad? Que sean tranzas con uno. ¿Qué dice? Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? Decía el Señor: ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá, ¿verdad? El Señor Jesucristo sí se frustraba con ellos, pero los aguantaba. Es como un papá cuando dice: ¿qué voy a hacer con este muchacho? ¿Qué voy a hacer con esta muchacha? No la puedo tirar a la calle, es mi hija, es mi hijo, ¿verdad? Lo aguantas, lo toleras. ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿verdad? Y así el Señor, dice la Biblia, que sufría con sus discípulos, sufría con sus hermanos judíos, ¿verdad? Pero los aguantaba, seguía tratando de amarlos, hermanos, seguía tratando de ayudarles a ser salvos, a creer en Él. Hacía tantos milagros para que creyeran en Él, pero muy infieles, ¿verdad? Pablo, hermanos, anima a estos tesalonicenses en problemas, en circunstancias, hermanos, a seguir amando y a tener la paciencia de Cristo. Usted y yo no sabemos si tenemos paciencia hasta que entramos en circunstancias y en problemas. Usted y yo no nos damos cuenta, hermanos, si tenemos la paciencia de Cristo hasta que nos critican, hasta que nos hacen malas caras, hasta que ¿verdad? Hasta que entramos en una circunstancia, en un problema, en la dificultad. Es fácil vivir en la calma, hermanos, cuando todo va bien. Es fácil vivir, ¿verdad? Con calma cuando tienes el dinero, la salud, cuando tienes, ¿verdad? Todos los hijos están bien, la casa está bien, pero que cuando empiezan las circunstancias, las irritaciones, los ataques verbales, los menosprecios. José, hermanos, nunca murmuró en contra de sus hermanos. José nunca atacó a sus hermanos. José nunca cobró venganza en contra de sus hermanos. José se mantuvo, hermanos, paciente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que la paciencia fue perfeccionada, hermanos, y Dios empezó a usarlo para bendecir al mundo antiguo, para perdonar a sus hermanos, para ayudar a su familia, ¿verdad? Gracias a Dios por la paciencia, hermanos, que puede hacer una gran virtud para ayudarnos a ser de bendición, pero sin ella, hermanos, vamos a tener un montón de problemas y dificultades en la vida. Y hoy usted no vamos a saber si tenemos esta paciencia hasta que llegue la contra, hasta que llegue la irritación, hasta que llegue la diferencia de opinión. Cuando el hombre dice algo para hacer y la mujer dice: pues yo no creo que debemos hacer eso. ¿Vas a ser paciente? Cuando tu mamá te dice que no vayas con ese muchacho o esa muchacha, ¿vas a ser paciente? ¿O te vas a ir de la casa con enojo, con ira? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser paciente? Cuando cambie de opinión o cuando, ¿verdad?, tú no estés de acuerdo con otra persona. Dice la Biblia: mantén tu lugar cuando tu jefe esté en opuesto a lo que tú quieres hacer. Dice Salomón allá en mantén tu calma cuando tu jefe se enojare, ¿verdad? O fuere diferencia de opinión, quédate en tu lugar, no te salgas, no pierdas el temperamento, no entres en enojo, desesperación, ¿verdad? Tantos jóvenes
que hemos visto a través de estos 40 años, hermanos, enojados con sus padres, irritados, ¿verdad? La cara larga, ahí con tanto enojo, tanto menosprecio a sus padres, por causa de que los quieren guiar en el camino correcto, de que los quieren ayudar a mantenerse puros y limpios, de que los quieren evitar ir a la cárcel, ser matados o, ¿verdad?, ser destruidos, su pureza o tanta cosa. Mantén tu lugar, mantén la paciencia. Dice la Biblia del Señor Jesucristo, a la edad de 12 años, Él ya tenía conciencia de que Él debería de andar en los caminos de su Padre. Cuando ellos van a la fiesta allá en Jerusalén y el Señor se queda en el templo hablando y conversando con los líderes religiosos de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, y José y María lo pierden por 3 días. Después de un día. Tardaron 3 días para encontrarlo ahí en el templo. Y ellos cuando lo encuentran, ¿verdad? María le dice: ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Y dice, ¿no saben ustedes que yo tengo que andar en los caminos de mi Padre? Pero el Señor no se puso a alegar con ellos ni a pelear con ellos. Dice la Biblia que regresó con ellos a Nazaret y fue sumiso a ellos. Fue sumiso de la edad de 12 años hasta la edad de 30 años, trabajando con su papá, con su padrastro, trabajando ahí para ayudar a su mamá, ¿verdad? Sometiéndose a María y a José. Dice la Biblia que desde la edad de 12 años a 30 años, estamos hablando de 18 años, jóvenes, que no se ponía a alegar con José, que no se ponía a alegar con María, que no se ponía, ¿verdad?, a alegar por las cosas que él quería hacer. Fue sumiso, hizo caso, ¿verdad?, se sometió. Tanto pleito, tanto divorcio, tanto problema hoy en día, hermanos, porque no tenemos paciencia. Queremos hacer lo que nos da la gana cuando queremos hacer las cosas, ¿verdad? Y no somos pacientes, siguiendo nuestras responsabilidades en la vida. La palabra paciencia tiene que ver con varias expresiones, hermanos, de tener fe en la dificultad, de estar quieto en el tiempo de angustia, de estar contento en tiempo de necesidad, el mantener su postura cuando llegan las tormentas, ¿verdad? Y no desesperarse, el permanecer fiel y calmado en los sufrimientos de la vida. Es bien fácil, hermanos, cuando usted está sirviendo al Señor. A través de estos 40 años, yo he tenido muchos ataques, he tenido muchas críticas, he tenido muchas, especialmente en los últimos 4 o 5 años, muchos problemas con mi salud. Hemos tenido un montón de dificultades, pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que ser pacientes y fieles. Amén. Hay que ser calmado y perseverar. Hay que estar, hermanos, ahí aguantando y seguir adelante en las cosas del Señor. No es fácil perder a un padre, no es fácil perder a una madre, no es fácil perder 2 hermanos, no es fácil perder a tu hermana, ¿verdad? No es fácil. Si hay dolor, si hay lágrimas, si hay sufrimiento, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de servir al Señor? ¿Dejar de leer la Biblia? ¿Dejar de amar al Señor? ¿Dejar de darle al Señor? ¿Ponerte agrio con Dios? No, tienes que ser paciente y fiel, calmado y ir hacia adelante en las cosas del Señor. Hay que tener, hermanos, la paciencia del Señor Jesucristo. El Señor, desde que entró en el ministerio hasta llegar al Calvario, hermanos, y ser crucificado, tuvo esa clase de paciencia cuando llegaban las burlas, las críticas, los golpes, las acusaciones. Sálvate a ti mismo, ¿verdad? Las burlas. Él pudiera haberse salvado, él pudiera haberle dado un trancazo a cada uno y lanzarlos, ¿verdad?, al infierno si él quería. Pero qué importante, hermanos, es entender la paciencia de Cristo. Dice la Biblia que cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. El no cobrar venganza, hermanos, muestra paciencia. El no vengarse de los menosprecios y ataques de otros es paciencia. Eso era lo que hacía el Señor. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Qué importante es calmarnos, hermanos, ahí en los problemas de la vida. En Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo mueve contiendas. Dice la Biblia más: el que tarde se enoja, el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. ¿Qué tienes que hacer cuando llegan aquellas cosas que te irritan, te molestan? Tienes que tardarte en enojarte. No te enojes, no le pegues a la pared, no le pegues a la piedra como Moisés, no entregues tu primogenitura y las bendiciones del futuro como Esaú. Cálmate, deja que pase la tormenta, deja que pase el ataque, ¿verdad? Déjale a Dios la venganza. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dice la Biblia que Él no te va a dar más de lo que tú puedes llevar. No te va a dar más de lo que tú puedes llevar, sino que habrá una puerta para que haya salida. Dice la Biblia. Hermanos, ¿cómo mostramos paciencia? Por no enojarnos. Mostramos paciencia por controlar nuestras emociones. Si hoy usted dice la Biblia que el que controla su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. El Señor controlaba su boca, dice la Biblia, y controlaba sus emociones. Él pudiera haberles golpeado, Él pudiera haberlos maldecido y mandados al infierno inmediatamente. Pero yo y usted mostramos paciencia cuando no nos enojamos, cuando no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Mostramos paciencia en esperar el futuro para el plan de Dios en nuestras vidas. Es importante, hermanos, aprender la paciencia de Cristo en esperar lo mejor que produce, ¿verdad?, Dios en nuestra paciencia para nuestra madurez y nuestra vida cristiana. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos. Amén. Viene el problema, tienes paciencia, dice la Biblia, maduras. Tienes problemas, tienes paciencia, maduras, ¿verdad? Yo no sé cuántas cosas vas a pasar. José pasó por un montón de ellas allá en el Antiguo Testamento. Sus hermanos, su papá lo atacaron, sus hermanos lo aborrecían, ¿verdad? Fue vendido como un esclavo, fue atacado falsamente, fue olvidado por 2 años, pero Dios lo perfeccionó, sí lo perfeccionó, sí lo maduró para hacer una bendición a todo el mundo antiguo. Pablo dice que debemos de correr, hermanos, con paciencia. Muchas veces en la carrera es fácil correr costa abajo, hermanos. Es fácil correr en lo plano. Pero ¿qué cuando vas costa arriba? Ahí es donde tienes que bajarlo a primera, ¿verdad? Decía el pastor, decía el pastor: quitters never win and winners never quit. Winners never quit. Ahí en Roma, Texas, nosotros corríamos las 7 lomas que están allá afuera de Roma. Roma, Italia, tiene 7 lomas ahí afuera de ella, ¿verdad? Y Roma, Texas fue llamado Roma por causa de las 7 lomas que tiene ahí, ¿verdad? Yendo hacia Río Grande. Y ahí, hermanos, nosotros corríamos. Era bonito correr costa abajo, pero qué duro era costa arriba. Y no estamos hablando en la mañana, estamos hablando, hermanos, a la 1 de la tarde, cuando el sol está en su furor, ¿verdad? Ahí después de haber comido lonche, era cuando el pastor nos corría. Y él se iba en su troca tomándose una Coca Light, ¿verdad?, en el aire acondicionado, y ahí iba detrás de nosotros en su troca y nosotros corriendo, ¿verdad? Ahí vamos tirando la comida, hermanos, vomitando. Ahí vamos al trotito, pero decía el pastor, ¿verdad?, échenle ganas, no se paren, no cuiteen, no paren, échenle ganas, no se vuelvan atrás. Ahí muchas veces, hermanos, terminábamos, ¿verdad?, sin comida en el estómago, casi muertos, todos pálidos, pero le echábamos ganas. Amén. Corriendo con paciencia. No es fácil correr con equipaje. Yo recuerdo que a veces el pastor nos hacía ponernos las cargas ahí en los pies, unas pesitas que se amarraban en los pies, y ahí vamos corriendo. ¿Para qué, hermanos? Para agarrar más músculo en las piernas, ¿verdad? Para agarrar más músculo para la carrera que íbamos a correr al final del año en las carreras internacionales.
Muchas veces queremos éxito, hermanos, pero lo queremos rápido. ¿Y qué dice Santiago? Dice, tienes que aprender a ser paciente, dice, como el labrador. El labrador allá siembra la semilla y se espera hasta que brote la espiguita. Se espera hasta que crezca el palito, ¿verdad? Y se espera hasta que produzca el fruto. Pero todo eso se lleva a cabo por causa de ¿qué? De la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Hermanos, muchas veces queremos tener éxito, ¿verdad? De un día para otro. Queremos prosperar de un día para otro. Queremos ser buenos cristianos de un día para otro, pero no es así. Es día con día, venciendo los ataques, perdonando a la gente, aprendiendo a amar sin ser amado, a servir sin ser servido. Lucas 8:15 dice, más la que en buena tierra, dice, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto, pero dice, en paciencia. Llevan fruto, pero en paciencia. Amén. Los hombres, hermanos, queremos muchas veces tener allí éxito, pero el éxito no viene hasta que hayas pasado, ¿verdad? Varias pruebas, varias cosas difíciles allí para llevar fruto y tener la bendición del Señor. Dice la Biblia que debemos de tener paciencia para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos. Y luego dice que seáis sufridos para con todos. Ahí menciona, hermanos, a los que andan desordenadamente, a gente que no quiere ordenar su vida, ¿verdad? Aquellos que andan desordenados, que no tienen reglas, que no ponen reglas, ¿verdad? En sus vidas, hablan lo que quieren, se portan como quieren, piensan como quieren, hacen. Aquella gente desordenada, dice el Señor, sufre a esa persona. Sé paciente con esa persona. ¿A quién más? Dice que consoléis a los de poco ánimo. Ahí anda la gente agüitada. No, pues Dios no me ama a mí. No, pues yo no la hago. No, pues yo no sirvo. No, pues Dios no me contesta la oración. No, pues Dios no me usa a mí. No, pues ¿para qué sirvo yo? Hay gente sin ánimo de trabajar, sin servir, sin seguir adelante, hermanos, fieles al Señor. Dice el Señor, sufre a esa persona. Aguántalo. Sé paciente con él. No te des por vencido. Yo me sorprendo, hermanos, como el Señor, de jóvenes, niños que antes venían aquí a la iglesia, que se han movido a otros lugares, ahora son pastores de jóvenes, ahora son líderes en iglesias, ahora son directores de iglesias, ahora son directores de ministerios. ¿Por qué? Porque alguien fue paciente con ellos. Alguien fue paciente con ellos. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que son pacientes. Dice la Biblia que soportéis a los flacos, ¿verdad? Que soportéis a los flacos, aquella gente desnutrida, aquella gente, ¿verdad?, que muchas veces no puede hacer cosas especiales, están muy flacos, no pueden agarrar cargas, no pueden tomar responsabilidades. Dice la palabra de Dios que tengas cuidado, que no te des por vencido con ellos. ¿Por qué? Porque a los flacos son los que Dios escoge, ¿verdad? A los viles, a los menospreciados son los que Dios escoge. Dice la Biblia que seamos sufridos para con todos. ¿Quién está flaco en tu familia? ¿Tu esposo? Hay mujeres que son fuertes, firmes en la fe, pero hay esposos flacos que no hacen nada para Dios. Hay esposas flacas, ¿verdad? Desnutridas, que no tienen fe, que no tienen ánimo, ¿verdad? Que no agarran la onda, que no agarran el arado. Hay hijos flacos. Dice la Biblia, hay que sufrir para con todos. Bendito el día, hermanos, que yo reconocí que todos mis hijos no iban a ser predicadores, que todos mis hijos no iban a ser misioneros, que todos mis hijos no iban a ser como yo. Uno quiere que sus hijos, ¿verdad?, sirvan a Dios, amen a Dios y sean fieles en la voluntad del Señor, pero esa no es la realidad. No todos los hijos de David fueron reyes. No todos los hijos de David fueron valientes. No todos los hijos de David estuvieron cerca del corazón de Dios.
esta semana a leer de Absalón, cómo Absalón era tranza, mentiroso, cómo hacía cosas detrás de su padre, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, Dios sí lo castigó. Pero qué tremendo, David sí se enojaba, sí se frustraba. Pero David no le daba chance a Absalón. David manda a Joab que vaya a traer a Absalón para que venga a platicar con su padre después de la muerte de Amnón. Pero le dice David, vete a tu casa y quédate ya, hijo. Y Absalón quería platicar con David, estar con David. Absalón se enojaba y se frustraba, se amargaba por la decisión de su padre. Y no le hacían caso a Absalón. Yo quiero ver a mi padre, yo quiero hablar con mi padre. Y le decía a Joab, yo quiero estar allá. Hasta que un día Absalón, dice la Biblia, que aprendió todas las labores de Joab. Y viene Joab y le dice, hey, compa, ¿qué pasó? Le digo, te estoy diciendo que quiero ver a mi papá. Tú no me haces caso, no me llevas, no lo traes. ¿Qué pasa? Hasta que Joab lo lleva allá con su papá y está ahí un rato en el reino. Por 2 años su papá no le habló. David no fue paciente con Absalón. Quizá no lo pudo ayudar por su irritación, ¿verdad? Lo enojado y lo amargado que estaba con él por la traición de él, por matar a sus hijos, su hijo. Pero qué tremendo, hermanos. Ahí las cosas que pasan en nuestra vida. Se toma paciencia para esperar en el Señor, que se cumplan las cosas que Él tiene para con sus hijos. Hermanos, yo y usted tenemos que esperar. Y reconocer que no todos van a ser como nosotros, no todos van a crecer como nosotros, no todos se van a desarrollar como nosotros, no todos van a amar a Dios como usted ama a Dios y es fiel a Dios en todas sus pruebas y dificultades. Por eso dice la Biblia, hay que sufrir con todos, hay que ser pacientes con todos. Amén. Es una bendición poder, hermanos, calmarnos en el ministerio, en la familia, en el trabajo y en todo lo que hacemos. Dice la palabra del Señor, como el Señor era paciente con sus discípulos. Algunos se creían más que otros, algunos querían posiciones más altas que otros, algunos, ¿verdad? Él sabía que lo iban a traicionar. Qué tremendo, hermanos. Cuando dice la Biblia que el Señor le lavó los pies a todos sus discípulos, sabiendo que Judas le iba a entregar. ¿Le lavó los pies? Sí, le lavó los pies. Con aquel que lo iba a traicionar, ¿le lavó los pies? Sí, le lavó los pies. Qué importante es aprender, hermanos, paciencia para con todos, para con todos. Que Dios nos ayude, hermanos, en el dolor, en las lágrimas, en las angustias de la vida. Muchos de nosotros estamos sorprendidos. ¿Cómo es que esta huerca hizo eso? ¿Cómo es que este muchacho hizo esto? ¿Cómo es que, verdad? ¿Cómo nos frustramos? ¿Cómo batallamos? Pero ¿qué dice la Biblia? Hay que amar como Jesús ama y hay que ser paciente como Jesús fue paciente. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias.